Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Tengo esta foto por aquí y fijaros que es una típica foto que se puede dar en muchísimas ocasiones, que muchas veces incluso podéis hacer cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras de una foto, pues a lo mejor en el sol, en cualquier sitio. Incluso no tiene por qué ser una reja, puede ser cualquier otra cosa que esté por delante de la modelo, del objeto, en este caso pues es un tigre, pero se podría dar en muchas situaciones. Y oye, pues viene súper bien saber eliminar todo esto. Y lo vamos a hacer de una forma fácil. O sea, hay varias formas de hacer esto. Yo os voy a enseñar una, lógicamente, pero bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo, de conseguirlo. Pero esta que os voy a enseñar creo que es bastante sencilla de utilizar para que la podáis emplear. Vale, lo que voy a hacer es simplemente la capa de fondo, la voy a duplicar una vez y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a coger el pincel, voy a cogerme el pincel, por ejemplo, herramienta pincel normal, común y corriente, opacidad 100, flujo 100% también, y la dureza vamos a ponerla alta. Yo voy a cogerme, por ejemplo, un pincel duro, este, por ejemplo, que está por aquí, que yo lo tengo configurado, pero os podría servir también cualquier pincel normal con una dureza que tengáis, o si no, pues también le podéis subir la dureza. Yo insisto, tengo este creado en general para el uso que le doy a las cosas, para mis retoques y demás, pero bueno, os puede servir cualquiera. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente el primer paso de todos es también coger color frontal negro, importante esto también, y simplemente lo que vamos a hacer es, que es digamos la parte más pesada de todas, seleccionar digamos toda la reja. O sea, podríamos emplear cualquier herramienta de selección, como podría ser el lazo, fijaros que, o sea, tendríamos que hacerlo con mucho cuidado, o sea, podríamos tardar bastante en seleccionarlo todo, o sea, ir seleccionando poco a poco, pero no es la forma, creo yo, la más rápida, la más efectiva, la más adecuada. También podríamos utilizar pues otro tipo de lazo, como puede ser por ejemplo el lazo poligonal. De esta forma, pues también podríamos ir seleccionando, sería una opción también, pero aquí también se puede dar el error de cometer un fallo, por ejemplo, que se nos quede la selección, ya se nos queda rara, tal vez tenemos que ir un paso atrás, volver, etcétera. O sea, nos pueden salir cosas raras, digamos. También lo podríamos hacer directamente con el pincel, con una máscara rápida, etcétera, etcétera. Pero en realidad también una parte que nos interesa de esto es quedarnos con algo tangible, digamos, entre comillas, entenderme, pero que podamos utilizar después. ¿Y cómo hacemos eso? Creando una capa nueva y digamos que haciendo que la selección la podamos volver a rescatar en cualquier momento. Por eso creo una capa nueva totalmente transparente, como la que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente dibujar todo lo que es la reja para luego poder tener todo lo que es la reja dibujada aquí y poder tirar de esa selección en el momento que nos hiciera falta, ¿vale? Entonces, bueno, insisto, primer paso, capa nueva, totalmente transparente, color frontal negro, pincel normal, opacidad y flujo 100% y dureza del pincel máxima, al 100% también. Y aquí ya simplemente vamos a ir seleccionando, bueno, no seleccionando, sino dibujando de negro toda la reja. Yo esta parte, lógicamente la voy a poner a cámara rápida porque si no, pues vamos a tardar bastante. Un truco que os quiero comentar también es que no hace falta que lo hagamos manualmente así, o sea, podemos hacerlo así, pero si queréis también se puede hacer de la siguiente manera, que sería dando un clic, por ejemplo, con la tecla Shift presionada, nos vamos aquí al otro extremo y pinchamos. Y fijaros que ya se nos crea una línea recta perfecta. Aquí hacemos otro clic, por aquí, por ejemplo. Vale, ahí lo tenemos, por aquí. Y de esta forma vamos a ir rellenándolo absolutamente todo. Así que ahora sí lo voy a poner a cámara rápida para que sea pues más llevadero.
Vale, pues aquí lo tenemos ya todo seleccionado y fijaros que toda la selección, digamos, o sea, todo el dibujo lo tengo en esta capa que tenemos aquí, que eso nos va a venir genial por si tuviésemos que volver a seleccionar por alguna razón en particular, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, lo importante es que tenemos aquí, digamos, el dibujo de la selección para poder seleccionarla. ¿Y cómo hacemos ahora, por ejemplo, para seleccionarla? Porque claro, ahora está dibujado, pero no está hecha la selección. Muy sencillo. En Mac, por ejemplo, con la tecla comando y en PC, en Windows, con la tecla control, simplemente hacemos, ahora presionamos y hacemos un clic aquí en la capa. Y fijaros que ahora mismo ya se nos ha seleccionado pues todo lo que es el dibujo, digamos, que hemos hecho de la reja. Quitamos la vista previa, el ojito de esta capa, nos situamos, o sea, seleccionamos la capa de la foto en sí donde está esa información y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir a edición y dentro de edición vamos a seleccionar relleno según el contenido. Pinchamos aquí y fijaros que nos sale esto de esta manera. Aquí yo os recomiendo que no toquéis absolutamente nada. Aquí tenéis una vista previa de cómo va a salir esto. Pensad también que esto, digamos que utiliza la propia inteligencia artificial de Photoshop para hacerlo y evidentemente, o sea, no es algo que sea absolutamente perfecto, sino que nosotros vamos a tener que ayudar, digamos, un poco a Photoshop arreglando algunas cosas totalmente manuales, pero que de otra forma sería bastante más difícil de conseguir. Entonces, bueno, aquí tenemos una vista previa. Esto, insisto, yo recomiendo no tocar nada, o sea, te recomiendo dejarlo tal como está. Aquí seleccionamos capa actual para que este ajuste se aplique directamente a la capa nuestra de la fotografía y simplemente damos OK. Vale, aquí ya tenemos lo que es el ajuste hecho. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es quitar, eliminar la selección y fijaros que aquí tenemos pues todo este ajuste que lógicamente pues se ha eliminado la reja, pero por supuesto hay cosas que todavía deberíamos arreglar manualmente. Fijaros que aquí, por ejemplo, por aquí hay manchas, hay como rastros de esta reja. Alguna parte incluso de las orejas pues habría que arreglarlas, la parte del ojo pues también tendríamos que arreglar, incluso pues alguna cosita suelta como puede ser pues algún bigote por ejemplo por aquí, alguna cosita. Pero generalmente fijaros que el trabajo, sobre todo lo más grande, lo más importante, está muy bien hecho. O sea, aquí imaginaos que claro, la foto original es esta, o sea, todas las partes que ha tenido que eliminar la reja, o sea, lo que ha hecho Photoshop es interpretar ese tipo de píxeles para colocarlos de forma pues totalmente automática. Entonces, bueno, o sea, simplemente le tenemos que echar una mano arreglando, como digo, pues ciertas cositas que se pueden haber quedado. ¿Qué hacemos? Vale, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es en esta capa directamente vamos a empezar a trabajar. Pero lo que voy a hacer es esta capa la voy a duplicar con control J o comando J. Entonces, una vez duplicada, aquí ya nos vamos a acercar y, por ejemplo, podríamos trabajar perfectamente o bien con el parche o con la herramienta de pincel corrector. Voy a probar con el parche a ver qué tal queda para arreglar estas cosas por aquí. Por ejemplo, fijaros, aquí selecciono esto, lo llevo a un lado y quito la selección. Y de esta forma podemos ir arreglando pues estas imperfecciones que se nos han podido quedar sueltas por aquí. Fijaros, de esta manera lo vamos a ir arreglando. Aquí en el parche muy sencillo, o sea, estoy trabajando directamente con el origen y seleccionamos simplemente lo que queremos y lo movemos hacia un lado, de esta manera. Aquí, por ejemplo, fijaros que a veces, por supuesto, tenemos este tipo de errores, este tipo de fallos, con lo cual esto ocurre cuando tenemos zonas de alto contraste, como por ejemplo puede ser esta línea que está en sombra y esto que está en luz, pues nos puede generar este tipo de cortes. Entonces, solución a esto, bueno, pues en vez de trabajar con el parche, podríamos también trabajar con la herramienta de pincel corrector o el pincel corrector puntual. Yo voy a coger el pincel corrector, el normal, digamos. Vale, y aquí simplemente tenemos que coger muestra. Cogemos una muestra, por ejemplo, y la aplicamos aquí al lado. Y de esta forma, fijaros que pues va a trabajar mucho mejor que antes. Entonces, esto, por ejemplo, lo arreglamos de esta manera. Aquí tenemos que también tener cierto cuidado de trabajar con el pincel corrector
con este, que es el normal. Si trabajáramos con el puntual, lo que pasaría es que todo va a ser automático. O sea, lo digo simplemente para que lo tengáis en cuenta. O sea, aquí no necesitamos coger muestra, ¿vale? Sino que va a ser totalmente automático. Fijaros que aquí no tengo que coger muestra, simplemente yo paso por encima, por ejemplo, pues esta figura, o sea, esta mancha, paso por encima y él automáticamente interpreta los píxeles que hay a su alrededor e intenta dar pues la mejor versión. Pero como estáis viendo, pues a veces lógicamente falla también. Entonces, eh, yo, por ejemplo, bueno, también podemos incluso utilizar la herramienta de movimiento con detección de contenido. También podría ser, pero bueno, esta quizás es la que menos. A mí, tal vez la que más me gusta sea en el parche, normalmente suelo utilizar bastante el parche, me gusta mucho, o el pincel corrector donde tenemos nosotros el control. Aquí es verdad que la dureza, lo conveniente es bajarla a cero del pincel corrector, ¿vale? Porque bajándola a cero, estas líneas, por ejemplo, que se nos han quedado marcadas, fijaros que si yo la bajo a cero, ahora se van a quedar más difusas y es algo que nos interesa para no dejar una marca, digamos, tan dura. Entonces, bueno, fijaros que por aquí lo estamos haciendo, estamos limpiando todas estas posibles manchas. Como veis, estoy trabajando con el corrector, o sea, no con el automático, sino con el pincel corrector normal y funciona perfectamente. Aquí está claro que quizá le vendría bien un poquito de pelo también. Ponerle esta pelusilla podría valer, o sea, a lo mejor poner un poquito más en esta zona, o sea, más o menos por ahí, está bien también. Vale, vamos a seguir buscando zonas para arreglar. Vale, fijaros aquí, por ejemplo, tenemos una falta de pelo. Voy a coger una muestra más de atrás. Vale, y ahí, por ejemplo, ya lo tenemos más o menos resuelto. Más sitios, más lugares. Por ejemplo, aquí fijaros que se nos ha metido el ojo encima, o sea, aparte del ojo se nos ha metido, se nos ha venido aquí. Y esto pues más de lo mismo. O sea, aquí cogemos también muestra. Voy a volver al pincel corrector a ver qué tal trabaja en esta zona. Vale, fijaros que va un poco mejor. Tampón de clonar está muy bien, lo que pasa es que a veces la clonación es tan perfecta, digamos, que a veces, bueno, pues tenemos ese tipo de fallos, que se nota algún corte, se nota demasiado. Aquí, por ejemplo, esto lo arreglamos un poquito. Vale, aquí vamos a coger una muestra por aquí. Genial. Esto también, un poco más, perfecto. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí igual tenemos una línea. A lo mejor también incluso estamos confundiendo posibles arañazos o heridas que pueda tener el tigre y las estamos eliminando. También podría ser, ¿eh? Vale, aquí, por ejemplo, fijaros que falta parte de este bigote. Entonces, aquí lo que podríamos hacer para unificar, digamos, los bigotes es o bien pintarlos nosotros manualmente o simplemente pues coger, o sea, seleccionar uno de estos bigotes, por ejemplo, y rellenar, digamos, con esta zona. Yo lo que voy a hacer, tal vez, voy a seleccionar uno. De hecho, me voy a venir aquí, por ejemplo. Vale, voy a cogerme, bueno, sí, voy a cogerme esta misma y voy a seleccionar, por ejemplo, un bigote. Tal vez lo voy a hacer mejor con la pluma. Esto ya es para intentar hacerlo, lógicamente, lo mejor posible. Vale, voy a coger la pluma, voy a seleccionar, por ejemplo, este bigote que tenemos aquí. Vale, de esta manera. Esto insisto que es para intentar hacerlo pues lo mejor posible, ¿eh? O sea, con la pluma, por ejemplo, o sea, aquí pincháis una vez, aquí hacéis otro clic para coger la forma, lo movéis un poco, simplemente pues para que esta curvatura sea la correcta. Y aquí, por ejemplo, os volvéis a venir a la punta, pincháis, le volvéis a la forma sin soltar, por ejemplo, pues por aquí. Este punto lo podéis mover con la tecla control o comando. Y si tenéis que reeditar este de aquí atrás, pues lo podéis mover con la tecla Alt. Vale, más o menos por ahí. Este lo llevamos hacia atrás porque ahora la selección va en esta dirección. O sea, el trazo, digamos, de esta manera. Por aquí, por ejemplo, lo tenemos.
Vamos a ponerlo por aquí, ahí está, y ahora ya cerramos el trazo. Vale, y una vez que tenemos el trazo cerrado, aquí lo que hacemos es, con la propia pluma, clic derecho dentro de nuestro trazo, hacemos selección, y aquí le damos un desvanecimiento de 0, lo dejamos tal como está y damos OK. Y esto ya se nos va a convertir en una selección. ¿Qué hacemos? La duplicamos para que se nos quede en una capa nueva. Y ahora, una vez que la tenemos en esta capa nueva, con la herramienta mover, que es esta primera de todas, simplemente ya tenemos el bigote suelto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues rellenar las partes, por ejemplo, que podría faltar o que está cortado pues ese bigote. Como por ejemplo, pues esta zona de aquí. Fijaros, lo movemos un poco, por aquí, por ejemplo, o sea, simplemente para unir estas dos partes, o sea, nos podría servir. O sea, para hacer este tipo de cosas, incluso le podemos dar un poco más de tamaño para que tenga pues un poco más de grosor y colocarlo pues de esta manera, pues un poco por aquí, por ejemplo. Y de esta manera pues vamos colocando pues nosotros los propios bigotes. O sea, es una manera de, bueno, pues de poder colocar, digamos, bigotes que puedan faltar en algún momento, etcétera, etcétera. Si no, pues otra de las maneras también es directamente, como estábamos haciendo antes, pues clonar. En este caso, por ejemplo, pues voy a cogerme el tampón de clonar. Aquí nos acercamos y aquí directamente lo que hacemos es clonar. Por ejemplo, pues aquí podríamos clonar esta parte, o sea, coger por ejemplo pues una muestra, cogemos la muestra de por aquí y clonamos pues todo esto. Poco a poco volvemos a coger muestra hasta que podamos más o menos pues ir uniendo toda esta parte. O sea, no es algo, insisto, que vaya a quedar perfecto, ni mucho menos, pero oye, pues más o menos el, el efecto más o menos pues lo da. Aquí el caso es que, claro, o sea, más o menos tenemos que intentar arreglarlo de alguna forma, insisto, o sea, sin que quede perfecto ni mucho menos, simplemente pues con el hecho de poder quitar la reja, que era lo que nos molestaba realmente. Vale, más o menos esta zona está, o sea, aquí por ejemplo por dentro hay alguna cosa que igual la podríamos arreglar con el pincel corrector. Vamos a ver por ejemplo pues esto de por aquí. Ahí está. Esta la voy a echar atrás. Voy a poner el tamaño un poquito más pequeño. Vale. Más o menos por aquí. Vamos a arreglar un poco esta zona también. Vale. Esta zona de por aquí lo que voy a hacer es eliminar directamente estos bigotes que sobran para que no parezca que están cortados. Vale, y estos de por aquí también los podemos eliminar para que no parezca que están pues en el aire, que están cortados o que falta bigote, ¿vale? Vale, eso por ejemplo. Ahí está. Insisto que con esta herramienta tenemos que ir cogiendo muestras, ¿eh? O sea, aquí cogemos muestra continuamente. Con la tecla Alt, acordaros. Vale, de la otra parte la verdad es que ha quedado bastante aceptable. Aquí tenemos, creo que es una parte de la nariz que se ha copiado abajo. Vale, pues vamos a coger una muestra de esta zona y poco a poco, con calma y con paciencia, pues lo vamos arreglando, eso es. Vale, por ahí ya está bien también. Vale, y vamos a la parte del ojo, que el ojo, fijaros que pues se ha visto bastante perjudicado en esta zona, entonces bueno, lo que vamos a hacer es, fijaros, vamos a hacer algo relativamente sencillo y lo que voy a hacer es, para no complicarme lógicamente a clonar ni a hacer cosas porque sería prácticamente imposible, lo que voy a hacer es directamente el otro ojo, vamos a copiarlo en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Entre comillas, muy sencillo. Voy a coger la herramienta pincel, voy a bajar la dureza del pincel. Bueno, más que bajar la dureza voy a coger otro pincel, como puede ser por ejemplo pues
pincel relleno Align, que es bueno, uno que utilizo yo, que lo tengo configurado, pero insisto que os puede servir cualquiera de los pinceles normales. Yo simplemente tengo este configurado. El caso es que tenga la dureza en 0, ¿vale? Que tenga la dureza muy bajita. Y aquí lo que hacemos es copiar este ojo y lo vamos a trasladar aquí. Esto lo podemos hacer con el pincel a través de una máscara rápida para hacer la selección, o también lo podríamos hacer con la propia herramienta de selección, ¿vale? Entonces, opacidad y flujo 100%. Lo que hago es que activo la máscara rápida con la tecla Q de queso, y aquí, por ejemplo, venimos y directamente vamos a rellenar todo el ojo entero. Fijaros que me estoy saliendo un poco fuera, lo estoy haciendo a posta porque quiero que la selección sea un poco más, o sea, no sea concretamente, específicamente del ojo, sino que sea un poco más alrededor también. Ahora, con la tecla Q, quitamos la máscara rápida, se nos queda puesta la selección, y lo que hacemos ahora es invertir esa selección. Vamos aquí a selección, invertir. De esta manera ya tenemos la selección invertida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Duplicamos con control J o con comando J. Aquí en esta capa ya se me ha duplicado el ojo. Con la herramienta mover, lo que hacemos es que cogemos el ojo y directamente lo podemos invertir, o sea, le podemos dar la vuelta, o también, por ejemplo, con los controles de transferencia podríamos hacer esto, por ejemplo, para cambiar la forma y colocarlo directamente aquí sin necesidad de darle la vuelta. Pero pues como poder podríamos darle la vuelta. O sea, aquí se trata simplemente de encajarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, pues por ahí yo creo que más o menos puede estar bien. Ahora lo vamos a ver 100% porque lo que nos interesa aquí encajar es la pupila. ¿Cómo puedo ver las dos pupilas? Bajando un poco la opacidad. Y de esta forma, fijaros que vemos las dos pupilas, y más o menos con que estén un poco bien encajadas ya sería suficiente. Subimos opacidad. Y fijaros, lo que voy a hacer es subir un poquito el ojo de esta forma, y ahora ya simplemente aquí en la capa del ojo creamos una máscara de capa, cogemos nuestro pincel con los bordes suaves también, y aquí en esta máscara de capa podemos eliminar, ¿vale? O sea, podemos pintar de color frontal negro. Fijaros que aquí si yo pinto, lo que hago es que me llevo, o sea, si paso, estoy borrando, digamos, toda la información, ¿vale? Pero lo que queremos es borrar, por ejemplo, tal vez la parte de arriba, esta zona de aquí arriba, para integrar el ojo y que sea pues un poco más realista, ¿vale? Tal como estaba pues su ojo original. Fijaros de esta forma. Y aquí ya, por ejemplo, lo podríamos tener. Que vemos que nos hemos colado un poco, pues echamos un poquito atrás. ¿Cómo? Invirtiendo los colores, trabajando con el blanco. O sea, si yo invierto el blanco, lo que voy a hacer es que voy a volver a rescatar lo que tenía antes, ¿vale? Y con el negro voy a ocultar, ¿vale? Fijaros, de esta forma. Entonces, vamos a ocultar un poquito por aquí arriba. Vale, más o menos por aquí. Y aquí ya tendríamos el ojo perfectamente. Aquí tal vez con el tampón de clonar, pues también nos podría servir cogiendo una muestra, por ejemplo, en esta zona, y rellenando pues un poquito por aquí. Y fijaros que ahí ya lo tendríamos perfectamente solucionado, y tenemos el ojo del tigre pues igual de bien. Entonces, de esta forma, bueno, este lo verdad es que no sé, esta mancha que hay por aquí, no sé si sería original de él, pero bueno, vamos a quitarla ante la duda. De esa forma, incluso esta que hay por aquí también. Y aquí, oye, pues más o menos tenemos una foto pues bastante aceptable. Claro, pues en comparación con la que teníamos anteriormente, donde teníamos pues toda la reja metida delante. Esto, evidentemente, ya sabéis que, por supuesto, o sea, se pueden arreglar más cosas, o sea, es lógico, o sea, se pueden arreglar más cosas, se puede dejar la foto más perfecta, con un resultado pues más perfecto. Pero oye, de esta manera pues está muy bien también. Siempre va a quedar alguna rayita, a lo mejor que se nos escape, pero insisto, o sea, antes de tener una foto pues con una reja por delante, pues de esta forma pues es algo muchísimo más aceptable. Así que, oye, si os gusta, suscribiros al canal, darle ahí un super like, dejar vuestros comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.